continuamos ahora con otra de las sesiones que tenemos en esta mañana, que tiene por título "Y le hacemos frente, tecnologías y herramientas innovadoras ante el reto climático". Esta tercera sesión será moderada por José Guillermo Berlanga, de FACSA. José Guillermo es director de innovación en FACSA y Grupo Gimeno y codirector de la Cátedra FACSA de Innovación en el Ciclo Integral del Agua de la Universidad Jaume I. Bueno, ¿se oye? ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar la última sesión de ponencias relacionadas con cambio climático. ¿No se oye aún? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, para ello vamos a tener a... No se oye. Ahora sí. Bueno, como os decía, vamos a comenzar la última sesión de ponencias relacionadas con cambio climático y para ello vamos a contar con 4 ponentes. Los ponentes, como os decía, de esta sesión van a ser Miriam Carolina Pérez, de Acciona, María Pedro, de Global Union, Beñat Elduayen, de CEIT y Carlos Tomé, de Canalisa de Segunda. ¿Podéis subir todos? Y bien, la primera de las ponencias la va a hacer Miriam Carolina, sentaros por aquí. Miriam ya... bueno, Miriam es investigadora en el grupo del área de potabilización y química del Departamento de Innovación de Acciona y el título de su ponencia es Life Pristine, solución para la eliminación de contaminantes emergentes en los sistemas de tratamiento de agua. Cuando quieras, Miriam, tienes 9 minutos. Vale. Pues lo primero, agradecer la oportunidad de estar aquí para contarles un poco sobre el proyecto Life Pristine. ¿Qué es exactamente a lo que le hace frente el proyecto Life Pristine? Pues a los contaminantes emergentes. Y cuando decimos contaminantes emergentes, ¿a qué nos referimos? Pues son unos contaminantes de origen antropogénico que tienen potencial para causar daños tanto en el medio ambiente como en la salud humana. Y decimos esto de emergentes porque su preocupación ha crecido durante los últimos años y además las instrumentaciones analíticas que se han desarrollado también han venido muy útiles para ir de la mano para poder llegar a unos límites y cuantificarlos a concentraciones muy bajitas. Entonces, entre estos efectos que pueden tener estos contaminantes, pues tenemos persistencia, movilidad, bioacumulación, toxicidad, etcétera. De entre todos los contaminantes emergentes que existen, el proyecto Pristine se centra en estos que tenemos aquí. Fármacos, pesticidas, toxinas como microcistinas, hormonas, sustancias fluoralquiladas, ácidos salacéticos, microplásticos, genes de resistencia a antibióticos y otros contaminantes. Por tanto, el proyecto Pristine pretende dar una solución integrada para eliminar estos contaminantes emergentes, además en diferentes entornos de tratamiento, ya sea de aguas residuales y de aguas potables. Además de eliminar más del 80% de estos contaminantes. Este es el objetivo, yendo mucho más allá de lo que exige la legislación vigente. Para ello se quieren combinar diferentes tecnologías. La primera son sensores de ultravioleta en formato LED, en los que ocurrirán procesos de oxidación avanzada. Esta tecnología pues, tiene un bajo consumo energético, un diseño flexible, se activan instantáneamente, se apagan y se apagan. Y utiliza peróxido de hidrógeno y ozono como reactivos potenciadores. La segunda tecnología es la nanofiltración, la cual pues, tiene un bajo consumo energético, una alta robustez y una poca tendencia a sufrir ensuciamiento. Y la tercera tecnología serían absorbentes encapsulados, que además tienen unas propiedades magnéticas, lo cual permite su recuperación, además de añadirles altas propiedades mecánicas. Y todo esto lo queremos combinar, por un lado, con un sensor de inteligencia artificial, el cual sea capaz, a partir de unos parámetros físico-químicos, predecir la carga de contaminantes emergentes. Y luego, con un sistema de decisiones en el que
en base a la carga de contaminantes de entrada, se puedan tomar una serie de decisiones sobre qué tecnologías utilizar o bajo qué condiciones. Esta tecnología Pristine se demostrará en dos escenarios. Por un lado, para potables en el CATAP, que veremos mañana, y para las aguas residuales en una EDAR de la región de Murcia. ¿En qué momento del proyecto nos encontramos? Pues en una fase completamente inicial. Bueno, en primer lugar, se estudió tanto las legislaciones vigentes como la bibliografía para estudiar qué contaminantes serían de interés. Estamos actualmente llevando a cabo una campaña de caracterización, una campaña analítica, que tendrá una duración de 1 año y en la que se medirán los contaminantes emergentes. Inicialmente, 134 contaminantes emergentes, además de análisis físico-químicos para poder caracterizar esta agua de entrada y poder prever los requerimientos de la solución. De entre todos estos contaminantes, ¿cómo vamos a hacer para priorizar cuáles son los de mayor interés? Pues a partir de diferentes parámetros que veremos más a continuación, pero frecuencia, concentración, riesgo, etc. Y con todo esto estableceremos una lista mucho más reducida con la que probaremos la eficacia de las tecnologías a estos contaminantes y en qué condiciones de calidad de agua. Como comentaba, ¿qué criterios utilizamos para priorizar estos contaminantes? Pues evidentemente la frecuencia de detección, ¿no? Si están muy detectados, si no, en qué concentraciones, porque no es lo mismo, evidentemente, si están a concentraciones más altas o a concentraciones más bajas, si ya están presentes en legislaciones o, por ejemplo, en watchlist europeas o incluso de la legislación española. En el caso de aguas residuales, si se eliminan con el tratamiento biológico o no, en qué porcentaje. Y luego hay otro parámetro que está relacionado con el riesgo. Hay unos estimadores a nivel teórico de concentraciones por debajo de las cuales no se prevén efectos. Entonces, por debajo de esas concentraciones serían más seguros y por encima ya aumentaría más el riesgo de estos contaminantes. Aquí presento una lista totalmente preliminar, con los datos hasta ahora, de potenciales candidatos a ser tratados con las tecnologías Pristine. Vemos que la gran mayoría son fármacos y además de diferentes clases. Tenemos antiinflamatorios como ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ketoprofeno, otros antibióticos como puede ser ofloxacino, ciprofloxacina, sulfametoxazol, analgésicos como acetaminofeno, que realmente es paracetamol, ampirona, anticonvulsivo como carbamazepina. Y bueno, la cafeína aquí la hemos incluido, aunque técnicamente no es un fármaco, pero por las características físico-químicas es lo que más se le parece. Luego también tenemos el grupo de pesticidas. El principal candidato es el glifosato, que es el que más se ha detectado. Y luego también otros herbicidas y fungicidas de interés. En cuanto a hormonas, estaría como candidata la estrona. Y entre otros tendríamos el nonilfenol y bisfenol A. Y en cuanto a otros que de momento se han medido, pero que se han descartado dependiendo todavía del resto de los resultados de campaña analítica, serían los PFAS, los ácidos alacéticos y la microcistina. Por tanto, ¿qué compuestos trataremos con la disolución? En principio, los fármacos como grupo prioritario, los que hemos comentado. También nos interesan algunos pesticidas, especialmente el glifosato, pero para pesticidas, por ejemplo, es muy interesante tener toda la información sobre toda la campaña a lo largo de todo el año para ir viendo posibles tendencias ocasionales. En cuanto a otros candidatos, pues lo he comentado, bisfenol A, estrona, nonilfenol. Además, también, como ya había comentado, hemos ido recolectando información sobre parámetros físico-químicos que nos ayudarán a decir si necesitamos un pretratamiento o no, o qué tipo, para antes de las tecnologías, etc. Y a la vez, aparte de todos estos contaminantes, también estamos midiendo genes de resistencia antibiótica y microplásticos en los dos sitios de demostración. Así que, bueno, nada, esto es todo. Agradecerles y que si tienen interés en el proyecto, que nos sigan en redes sociales para que estén al tanto de las novedades. Muchas gracias. Muchas gracias Miriam. Muy buena presentación. Sí.
Y muy interesante el tema, que yo creo que cada vez pues, bueno, estamos poniendo más el foco porque las nuevas directivas van hacia, ¿no? hacia la detección, cuantificación, eliminación. Bueno, la próxima de las ponentes es María Pedro, que es doctora en Ingeniería Hidráulica y Ambiental, es la responsable de I+D+I del área de aguas potables de Global Omnium y además es secretaria técnica de la Plataforma Tecnológica Española del Agua. Su ponencia es Sápides, predicción de compuestos sápidos en el agua prepotable para la mejora de su gestión y adaptación al cambio climático. Así que cuando quieras, María. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí. Bueno, antes de entrar en materia de lo que sería este proyecto, sí que considero necesario explicar el porqué de la necesidad de llevarlo a cabo. Entonces, para la mayoría de nosotros, el agua es incolora, insabora e insípida. En el Levante, además, es dura, con lo cual no voy a entrar ahí en detalles. Pero en el 2012 sí que tuvimos unos eventos que además proporcionaban un sabor más desagradable de lo que podría ser normal con esa dureza que tenemos. En el año 2012, a ver, esto no sé cómo va. Bueno, en el año 2012 lo que vimos fue un aumento inusual de la concentración de 2MIB. En este caso estábamos hablando de unos 270 partes por trillón, con unos valores medios con unos máximos, perdón, de unos 500. Y fue un hecho que nos hizo saltar las alarmas. Posteriormente, en los siguientes años, en 2013 no tuvimos ningún episodio de contaminantes sápidos, pero a partir del 2014 sí que estuvimos viendo distintas sucesiones en las que estábamos comprobando la existencia de geosmina. Después, posteriormente, en el 16 tuvimos otro pico muy importante de 2MIB. Estos hechos coincidieron con un volumen inusualmente bajo también del embalse de Tous, que es el embalse que se utiliza para el abastecimiento de algunas comarcas de la provincia de Valencia y además tiene otros usos. Esos otros usos, que es la laminación de avenidas, pues sí que son responsables de que durante ciertos meses del año la capacidad del embalse se vea reducida para poder recibir los aportes de estas posibles lluvias. Con todo esto lo que vemos es que, aunque el cambio climático cada vez es menos incierto, sí que vemos que cualquier cambio en la comunidad fitoplanctónica puede tener consecuencias para nuestro tratamiento del agua potable. En este sentido, los parámetros que utilizamos para medir esas propiedades organolépticas pues son la geosmina y el 2MIB, que son dos metabolitos secundarios producidos principalmente, hay muchos otros parámetros, otros organismos que los producen, pero principalmente por actinomicetos y streptomices. El proyecto Sápides tiene como objetivo mejorar la capacidad de previsión de estos compuestos sápidos y además lo que queremos también es adelantarnos a la posible influencia del cambio climático para adaptar nuestros procesos. Es un proyecto financiado por la Agencia Valenciana de la Innovación y en él también participan tanto la Universidad Politécnica de Valencia como Kenso Solutions, que es una pyme ubicada también en Valencia. Como caso de estudio, vamos a analizar realmente dónde hemos tenido el problema hasta el momento. Como os decía, este es el embalse de Tous. A ver. Vale, ahora ya me funciona. Este es el embalse de Tous y bueno, son dos imágenes superpuestas. Y desde aquí parte un canal, que es el que se utiliza para suministrar el agua a distintos municipios de la provincia de Valencia. En este caso, nosotros llevamos la gestión tanto de la etapa de la Ribera como la del Realón como la de la presa. Durante el proyecto, lo que hemos hecho ha sido incrementar la monitorización en estas áreas y se han instalado sensores tanto en el propio embalse como en el canal para medir temperatura, pH y oxígeno disuelto. Y también se han instalado sensores para medir la humedad en las parcelas adyacentes al canal, porque muchas veces durante los episodios de lluvia sí que hemos comprobado que existen ciertos vertidos y también teníamos la sospecha de que nos podrían estar afectando.
Lo que hemos hecho ha sido, se han analizado el mayor volumen de datos que nos ha sido posible dentro del proyecto y con el margen que teníamos. Y por lo que respecta a la comunidad microbiana, pues se han utilizado técnicas de metagenómica como novedad, que nos han permitido pues, obtener una base de datos de las principales familias que se encuentran dentro de nuestro sistema de abastecimiento. Se ha utilizado también la técnica de FISH para analizar las muestras de agua y, como novedad dentro del proyecto, también se ha estandarizado, se ha creado un protocolo para la aplicación del MISH para estimar la concentración de los streptomyces en el sedimento, que ese protocolo que todavía no existía. Lo que podemos ver es que en las muestras del agua principalmente tenemos cianobacterias y actinomicetos, y además en el caso del sedimento hemos detectado también la aparición de pseudomonas. También quería remarcar que igual como en los anteriores periodos, en el 2012 y en el 2016, el embalse de Tous estaba muy bajo, pues este año no ha sido así. Afortunadamente, viendo cómo están las cosas en el resto de la península. En el caso de Tous, pues el embalse está en una situación de normalidad, de acuerdo con el PES del Júcar. Y claro, lo que vemos es que efectivamente el MIB se produce en los meses donde el embalse está más bajo y realmente lo sabemos además porque aquí estos datos representan las concentraciones que se han ido viendo de MIB en distintas fechas y en distintos puntos. Vemos que efectivamente se produce en el embalse y que va desapareciendo a lo largo del canal. Vemos que las mayores concentraciones se dan en los puntos más cercanos al embalse. Y por lo que respecta a la geosmina, que es la gráfica de arriba, lo que hemos podido comprobar es que existe una transferencia desde el sedimento a la masa de agua. Creemos pues, que es por la propia dinámica del canal y que se produce un arrastre. Lo vemos porque la etapa que estaba más cercana al embalse, que es la etapa de la ribera, ahí sí que pudimos detectar geosmina en el sedimento, y en la siguiente etapa, que es la del Realón, hemos visto que se ha producido cierta transferencia al agua. Se han analizado otros valores físico-químicos y también la comunidad fitoplanctónica, pero, como os digo, al no haber tenido ningún episodio de sustancias ácidas durante este tiempo, simplemente nos ha servido para corroborar los conocimientos que ya teníamos. En el siguiente punto en el que actualmente estamos trabajando es en el sistema de alerta temprana. Como veis, incluye una concatenación de modelos. En primer lugar, las predicciones hidrometeorológicas. Estamos trabajando con predicciones a corto plazo y también predicciones a medio plazo. Las predicciones de corto plazo las obtenemos del modelo CFS, del National Center Research for Prediction, ¿no? Y las predicciones a largo plazo las estamos utilizando los datos del... ¿Será posible? De Copernicus. Vale. Después, con estos datos, venimos a alimentar el modelo de escorrentía y transporte del canal. Este modelo también está compuesto por otros dos modelos. El modelo de escorrentía utiliza el modelo TETIS, que es un modelo de intercuencas, y después, lo que sería ya el transporte dentro del canal, pues estamos utilizando el modelo de ECRAS. Por lo que respecta a los modelos de calidad del agua, pues está utilizando el sistema de soporte a la decisión Aquatool, con el módulo GESCAL, que es el módulo de la calidad del agua. Y finalmente, el modelo de predicción de eventos rápidos lo que va a utilizar es inteligencia artificial mediante lógica difusa. Ya en la última etapa del proyecto va a ser pues, integrar todas estas proyecciones con todas estas concentraciones que esperamos que vayamos a recibir y integrarlo todo para tratar estos datos y hacer dopar el agua dentro de una planta piloto y poder ver efectivamente si el tratamiento actual que tenemos es suficiente o qué modificaciones deberíamos hacer, tanto nosotros como el gestor de la cuenca, para resolver este tipo de cuestiones. Y ya a modo de resumen, pues bueno, hasta el momento lo que estamos viendo es que el volumen embalsado está constituyendo el origen del problema, que el 2 MIB se forma en el embalse,
que se va desapareciendo a lo largo del canal y que la geosmina tiene un comportamiento diferente. Ambos compuestos lo que estamos viendo es que no coinciden en el tiempo. Y por último, se ha producido esa transferencia de compuestos ácidos entre el sedimento y la columna de agua y lo que estamos viendo es que necesitamos continuar esta monitorización y sobre todo incrementarla durante los episodios que se produzcan para ver efectivamente qué influencia tiene tanto el transporte en el canal como el resto de variables. Me he pasado un poquito. Disculpe. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, María. Muy interesante cómo estáis profundizando, ¿no?, en la importancia de los compuestos ácidos en las aguas potables. Y bueno, pues seguimos con Beñat El Duayen, que es subdirector de la División de Agua y Salud en CEIT. Es doctor en Ingeniería Aplicada con mención internacional por la Universidad de Navarra en el año 2020 y además es profesor colaborador de la asignatura de Tecnologías de Medio Ambiente en Tecnun. El título de su ponencia es Modelado y simulación dinámica de la formación de trialometanos en las ETAP y red de distribución de agua. Os recuerdo que tenéis la app disponible para lanzarnos preguntas que luego los ponentes puedan contestar. Así que cuando quieras. Vale, muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Yo soy Beñat El Duayen y vengo del Centro Tecnológico CEIT BRTA. Y bueno, quería agradecer a EAS, en primer lugar, la posibilidad de estar presentando aquí nuestro trabajo de modelado y simulación dinámica de la formación de trialometanos en la ETAP y redes de distribución de agua. Antes de entrar en lo que es las herramientas que hemos desarrollado, sí que me gustaría recordar un poquito el contexto en el que nos estamos moviendo. Ya han salido varias de las cosas que voy a nombrar aquí, pero bueno, sabemos que estamos en una situación de estrés hídrico en la que cada vez vamos a tener que tomar agua bruta de peor calidad y además vamos a tener que llevar esta agua de peor calidad a una calidad mejor debido a la legislación cada vez más restrictiva, tanto en el número de componentes como en los valores límite de estas directivas. Por tanto, está claro que estamos ante un reto si lo que queremos es mantener o mejorar la calidad de agua ante esta situación de estrés hídrico. Desde CEIT pensamos que las herramientas que se vayan a desarrollar que puedan ayudar a las entidades públicas del agua a mantener esta calidad del agua requieren de tres características. Por un lado, tienen que ser herramientas que nos ayuden a explorar alternativas de operación y que nos permitan analizar diferentes escenarios de operación porque la situación en realidad va a ser bastante cambiante. Por otro lado, son herramientas que nos tienen que ayudar a considerar compuestos que quizás hasta ahora no eran tan relevantes o no los estábamos considerando a la hora de potabilizar el agua. Y por último, son herramientas que nos tienen que ayudar en la optimización de los sistemas, tanto de tratamiento como de distribución. Para ello, nuestra propuesta es el uso de las herramientas de simulación. Estas herramientas de simulación han sido ampliamente utilizadas en aguas residuales. Supongo que la mayoría conocerá los modelos ASM, ADM o los Plan Wide Model que integran los dos, pero están mucho menos desarrolladas para los tratamientos de aguas potables. Nosotros, en el contexto del proyecto CETAP, es lo que hemos hecho. El proyecto CETAP es un proyecto financiado por el Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya, en el que hemos colaborado con la Universidad del País Vasco para profundizar en el control y la eliminación de trialometanos en las instalaciones de potabilización en redes de distribución. Para aquellos que no conozcan lo que son los trialometanos son unos subproductos de la desinfección con cloro. Se forman tanto en la ETAP como en la red de distribución y tienen un límite en aguas de consumo de 100 ppb. Su problemática es bastante compleja, pero se puede resumir en este gráfico de aquí, en el que vemos cómo si nosotros no añadimos nada de desinfectante, pues vamos a tener un riesgo alto microbiológico porque no vamos a conseguir eliminar patógenos, pero si nos pasamos con la dosis de desinfección, sí es verdad que va a bajar el riesgo microbiológico, pero va a aumentar el riesgo de tener subproductos de desinfección como los trialometanos. A nosotros lo que nos interesaría, evidentemente, es trabajar en esta zona de aquí, la que nos permite tener un riesgo bajo microbiológico y también de formación de subproductos de desinfección. Lo que pasa que no siempre es tan fácil encontrar esa zona óptima, sobre todo si la calidad de nuestra agua en origen es cambiante. Para ello, nuestro rol en este proyecto ha sido el de desarrollar simuladores tanto para la ETAP como para la red de distribución. Ahora voy a explicar brevemente en qué consisten estos simuladores. Voy a empezar con el de la ETAP. Hemos construido una herramienta de simulación que se ha basado en gran parte en un trabajo experimental muy potente que se ha realizado en el CATABB.
Se ha analizado en la planta piloto, de la que ya hemos nombrado varias veces a lo largo de la mañana, un estudio de 220 días en el que se han trabajado con diferentes fuentes de agua y oxidantes. En concreto hemos trabajado con agua de río, de embalse y mezcla de ambas, y también se ha trabajado con diferentes dosis de ozono, de cloro y de dióxido de cloro, dando lugar a unos 15-20 escenarios diferentes de operación de la planta que se han utilizado después para trabajar con el modelo. En paralelo a este trabajo experimental, se ha realizado una revisión bibliográfica acerca de las mejores técnicas para modelar los tratamientos de aguas, haciendo un especial hincapié en el rol que tiene la materia orgánica y las diferentes fracciones de la materia orgánica en el proceso, y aplicando la metodología y experiencia que tenemos en el centro en el desarrollo de las librerías Planway Model para aguas residuales, hemos realizado un simulador que incluye las principales tecnologías de tratamiento de agua potable. En este caso tenemos la ozonización, que también incluye procesos de cloración y de dióxido de cloro si fuera necesario. Tenemos la cámara de coagulación, floculación y la decantación. Tenemos procesos de filtración de arena, procesos de carbón activo y cloración final. La herramienta de simulación que se ha desarrollado permite la simulación simultánea de todo el tren de tratamiento para analizar cómo cada una de las unidades de proceso ejerce su acción sobre la calidad del agua y cómo esto va a afectar al rendimiento de la siguiente. Como digo, la información experimental obtenida se ha utilizado para validar los resultados de este simulador. Los resultados, algunos de ellos, de este proceso de validación, los podemos ver aquí. En la derecha vemos unos gráficos en los que estoy comparando los puntos, que son las medidas diarias recogidas en la planta, con las líneas continuas, que son los resultados de la simulación. Los colores de cada uno de ellos hacen referencia a dónde se han cogido dentro de la planta. Así, estas medidas, que como digo, se han prolongado durante 220 días, recogen todos los distintos escenarios de operación con los que hemos trabajado. Como repito, agua bruta diferente, oxidantes diferentes. Como vemos, tenemos una muy buena correspondencia entre las variables medidas y los resultados del modelo. Por enfatizar un poco, vemos cómo en las medidas del DOC, del carbono orgánico disuelto, entra el DOC con una concentración bastante cambiante a lo largo de los 220 días, y el agua que se recoge o que se muestrea después de los procesos de coagulación, floculación, decantación, tiene un DOC bastante menor. Esto se recoge muy bien en el modelo. Además, después de los procesos de oxidación intermedia, en caso de que hubiera, o adsorción, también sigue bajando la cantidad de DOC, y esto se recoge en el modelo con la línea amarilla. En cuanto a los trialometanos, se ha hecho un seguimiento también durante los 220 días de operación. Se ha medido en primer lugar la cantidad de trialometano que hay en el proceso justo después de añadir el cloro, que sería la línea amarilla, de aquí, que se ha recogido en este punto de la planta. Y se ha recogido también una muestra 12 horas después de haber clorado el agua, que ya sabemos que la cantidad de trialometanos va aumentando con el tiempo. Y como vemos, el modelo es capaz de responder bastante bien ante los diferentes escenarios. Por ejemplo, vemos que los puntos más altos de la formación de trialometanos corresponden a cuando se ha utilizado agua de río para el tratamiento de aguas, y esto el modelo lo recoge bien. Por lo tanto, tenemos una herramienta de simulación de TAP que se ha validado, al menos parcialmente, con resultados experimentales. Es una herramienta que es similar a las herramientas de simulación de aguas residuales, por lo cual se podría aplicar a control, optimización, etcétera. Y es una herramienta que es flexible, y esto es importante porque podemos adaptarlo a otros requerimientos concretos de acondicionamiento del agua. Es decir, si quisiéramos meter, por ejemplo, halocéticos, lo podríamos hacer de una manera sistemática. Por otro lado, otra herramienta que hemos desarrollado en el contexto del proyecto CTAP es una herramienta de simulación de calidad de agua en redes. El software habitual para trabajar con redes es EPANET, pero con los que hayáis trabajado con EPANET sabréis que es un software muy limitado para simular la calidad de agua, ya que solamente permite hacer el seguimiento de un único componente en el sistema. En el contexto del proyecto CTAP, nosotros hemos trabajado con una extensión de EPANET, que es EPANET MSX, y hemos creado un modelo matemático que puede simular de manera conjunta la hidráulica del sistema, la formación de los trialometanos y la caída del cloro. El modelo está basado en un fraccionamiento de la materia orgánica, incluye el efecto de la temperatura y se ha calibrado y validado con la caída de cloro y la formación de trialometanos con datos reales de red. Algunos de los resultados los podemos ver aquí. Las líneas continuas serían los resultados del modelo, los puntos verdes, naranjas y rojos de ahí arriba serían los resultados experimentales, y como vemos la correspondencia entre el modelo y los resultados experimentales es bastante buena. Este sería para los trialometanos, en los que estamos representando cada uno de los tanques frente a su tiempo de residencia en la red, ¿vale?
Lo mismo tenemos en la misma simulación, se siguió la caída del cloro en la red y lo que vemos es que cuanto más tiempo de residencia tiene el cloro en la red, más baja es su concentración y esto, el modelo, vemos que lo reproduce bastante bien en la línea azul en comparación con los puntos de medida naranjas y rojos que tenemos. Con lo cual, podemos decir que tenemos también un simulador que puede simular de manera conjunta el cloro y los triolemetanos en la red. Se ha comprobado que los cambios en la calidad del agua en función de las condiciones de contorno tienen unos resultados adecuados en las simulaciones y esto nos va a permitir en un futuro controlar y optimizar las dosificaciones de cloro en el sistema. Por último, también se podría utilizar este tipo de herramienta para desarrollar herramientas de software sensor en el que pudiéramos hacer un seguimiento en tiempo real o en el mapa de la cantidad de triolemetanos que tenemos en un sistema. Y acabo ya con esta transparencia, con esta diapositiva. Decir eso, que hemos desarrollado herramientas de simulación para etapa y red. Son herramientas innovadoras porque bueno, no hay muchas de ese estilo, pero sí que nos avala una experiencia previa muy positiva en el tratamiento de aguas residuales con este tipo de simuladores. Las herramientas se han validado para diferentes escenarios operacionales con unos resultados bastante buenos y aunque esto es importante, aunque estén centrados en los triolemetanos, son muy flexibles y se puede añadir componentes nuevos de manera sistemática, halocéticos, microplásticos, etc. Las líneas de futuro que este puede abrir son el desarrollo de herramientas de ayuda a la decisión, la conexión online con los SCADAs, el desarrollo de gemelos digitales, etcétera, etcétera. Y nada, simplemente agradecer su atención y, por último, un mensaje de positividad y decir que estamos trabajando mucho en este tema y que a ver si conseguimos pasar de ese tipo de ecosistema pues, a este otro de aquí. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Beñat, y una línea de trabajo muy interesante, creo que bastante novedosa, la que estáis abordando desde CEID. Y bueno, la última de las ponencias la va a dar Carlos Tomé, que es responsable del área de tratamiento de aguas de Guadarrama en Canal de Isabel II y miembro de Yoguantes Professionals de la IGUA. El título de su ponencia es Proyecto Horizon Europe into DBP, Innovative Tools to Control Organic Matter and Disinfection by Products. Así que, Carlos, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias, Guillermo, por la presentación. Y vamos con la última presentación de este bloque. Bueno, pues podría ser la cerveza que vamos a tomar dentro de un ratito y aunque está bastante bien tirada, pero no, es simplemente un vaso de agua. Aunque todos aquí presentes sabemos el gran trabajo que hay detrás de este simple gesto. Como todos saben, desde el año 2010 la ONU declaró y reconoció los derechos humanos relacionados con el agua potable. Además, en el año 2015 se desarrolló la Agenda de Desarrollo Sostenible, en la que el punto número 6 recoge lograr un acceso equitativo y universal al agua potable. Como todos saben, el agua, para que sea considerada como potable, ha de ser salubre y ha de estar limpia. Es decir, ha de estar libre de microorganismos patógenos, contaminantes, y para lograr tal efecto, desde hace más de 100 años, la eficacia de esta partícula es indiscutible. El cloro garantiza una correcta desinfección desde el tratamiento hasta el grifo del consumidor, pero reacciona con ciertos compuestos presentes en el agua de manera natural, generándose los famosos subproductos de la desinfección. De acuerdo con la regulación europea actual, como con su transposición nacional, los operadores de agua estamos obligados a controlar y minimizar estos subproductos de la desinfección, pero sin comprometer en ningún momento la desinfección. Los subproductos de la desinfección podemos dividirlos así rápidamente en dos grandes grupos. Los regulados, como los triolemetanos, ácidos halocéticos y los inorgánicos, y los no regulados y de preocupación emergente, además, como el NDMA. De acuerdo con, se va a llevar a cabo dentro del marco de investigación e innovación de la Unión Europea el proyecto Horizon into DBP. Este proyecto engloba a 15 entidades de 10 países diferentes y cuenta con un presupuesto aproximado de unos 4 millones de euros. Se van a desarrollar 7 grupos de trabajo en los que trabajarán en 4 casos de estudios reales y, además, el proyecto estará liderado por el Instituto Catalán de Investigación del Agua, el ICRA. Nuestro objetivo en este proyecto es obtener un mayor conocimiento, sobre todo en cuanto a la formación de los subproductos de la desinfección
y en cuanto a su evaluación en la exposición humana. Para ello, estos 7 grupos de trabajo van a trabajar desde las tareas de coordinación y gestión hasta toda la tarea divulgativa de comunicación y difusión, pasando por diferentes grupos que se encargarán de definir estrategias de sensorización, monitorización, optimizar procesos en ETAP y demás. Los 4 casos de estudio que se van a llevar a cabo en 4 localizaciones que se han elegido estratégicamente, donde los índices de subproductos de la desinfección son más altos. Concretamente, el caso de estudio número 1 se va a llevar a cabo en la ciudad de Chipre de Limassol, que es la segunda ciudad más extensa de Chipre, que se va a actuar en 2 fases. Por un lado, en la ETAP se va a trabajar para optimizar procesos y minimizar precursores, y por otro lado, en la red de distribución, que se va a llevar a cabo un proceso de monitorización completa para evaluar esos procesos de optimización en la ETAP. El caso de estudio número 2 se va a llevar a cabo en la provincia de Barcelona, concretamente en la ETAP de Ter, donde se va a llevar a cabo una optimización de procesos en la ETAP para lograr la disminución de precursores y, por lo tanto, de formación de subproductos de la desinfección. El caso de estudio número 3 se va a llevar a cabo en la Comunidad de Madrid, concretamente en la ETAP de Valmayor, que gestiona el Canal de Isabel II, y en este caso, y debido a la particularidad del desinfectante final residual que utilizamos en la Comunidad de Madrid, que es la monocloramina, vamos a llevar a cabo un proceso de optimización de la generación de esta y de monitorización de su formación. El caso de estudio número 4 se va a desarrollar en el Condado de Mayo, en Irlanda, donde en este caso se van a analizar 3 captaciones de aguas superficiales, donde se van a desarrollar diferentes modelos de simulación para desarrollar alertas de detección temprana. El Canal de Isabel II forma parte activa de este proyecto y en la ETAP de Valmayor vamos a desarrollar el caso de estudio número 3. La ETAP de Valmayor abastece de agua potable a 2,5 millones de habitantes y con un caudal máximo de tratamiento de 12 metros cúbicos por segundo, es la segunda ETAP más grande de la Comunidad de Madrid. La ETAP de Valmayor se ubica al noroeste de la Comunidad de Madrid, se encuentra situada a unos 50 kilómetros en línea recta de la ciudad de Madrid y abastece de agua potable aproximadamente a la zona que ven coloreada en morado. El tren de tratamiento en la ETAP de Valmayor empieza con una peroxidación con ozono generado in situ. Continuaríamos, en caso necesario, con una desinfección con dióxido de cloro, también generado in situ. Pasaríamos por un proceso de decantación lastrada, utilizando para ello coagulantes de base aluminio y como floculante orgánico el almidón. Pasaríamos a una etapa de desinfección principal, utilizando para ello el cloro libre. Continuaríamos con una etapa de filtración por arena. En caso necesario, podríamos someter al agua a un tratamiento de oxidación avanzada, utilizando para ello el ozono generado in situ en combinación con el peróxido de hidrógeno. Pasaríamos por un tratamiento de afino, un tratamiento de filtración con carbón activo en grano. Y, por último, terminaríamos con el proceso de la desinfección final, utilizando para ello la monocloramina. Canal de Isabel II, con el objetivo de reducir los precursores de los subproductos de la desinfección, apuesta por una desinfección inicial con ozono que, unido a un proceso de decantación lastrada y evitando el uso de coagulantes de base dimetilamina, de base DMA, logramos una muy eficaz reducción de la materia orgánica disuelta presente en el agua y además evitamos la aparición de subproductos de preocupación emergente como el NDMA. Además, apostamos por el uso del carbón activo en grano tanto en pretratamiento como en la fase de afino y debido a la particularidad de la Comunidad de Madrid de la extensísima red de distribución de más de 17.000 kilómetros de tuberías y a la baja reactividad de la monocloramina con la materia orgánica disuelta, apostamos por el uso de esta como desinfectante final. Nuestro objetivo es, claro, es generar la monocloramina de la manera mejor posible, pero para ello hay que vigilar muy de cerca las condiciones de generación, porque un simple cambio en cualquiera de estas podría llevarnos a la aparición de otros precursores de los subproductos de preocupación emergente como la dicloramina, y es lo que queremos evitar. Para ello, el caso de estudio número 3, que se va a desarrollar en la ETAP de Valmayor,
estamos desarrollando un sistema de alerta temprana que nos avise de una mala generación de la monocloramina y actuar en caso necesario para corregir esta situación. Para ello, estamos diseñando un sistema de mezcla a medida para la fuente de cloro y de amoníaco, implementando una serie de sensores espectrométricos en línea, que todo esto unido a un complejo proceso de diseño algorítmico y de machine learning, nos permitirá desarrollar esta herramienta de detección. Y además, permítanme avanzarles que con unos resultados iniciales muy prometedores. Pues esto sería todo por mi parte. Ahora pasamos a la fase de preguntas, pero no obstante les dejo por aquí mi tarjeta de contacto por si quieren profundizar en algún otro tema. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Guillermo. Y bueno, abrimos ronda de preguntas al público. ¿Hay alguna pregunta que tengamos por vuestra parte? Nos animamos primero con las de la APP. Bueno, tenemos una pregunta dirigida a Beñat por parte de Jaime Flores. Me pregunta, en cuanto al modelo de calidad en red, ¿vale para cualquier tamaño de red? Pues la verdad, nosotros solamente lo hemos probado con un tamaño de red. Sí que es verdad que nosotros este modelo lo hemos desarrollado para la red de alta de Bilbao, ¿vale? Eso es lo primero que hay que decir. Es un modelo que en su etapa inicial era bastante costoso computacionalmente como para utilizarlo de diario, aunque se podía tardar unas simulaciones, eran de unas 3 o 4 horas para un periodo de unos 5 días. Entonces, lo que hicimos para poder acelerar las simulaciones y poder reducir el número de elementos de la red fue crear un modelo simplificado de la red, reduciendo el número de elementos totales de unos 11.000, me parece que era en principio, a unos 800. Con esto conseguimos reducir el tiempo de simulación del orden de 3-4 horas al orden de 10 minutos y con un error en la parte hidráulica y de calidad menor al 2%. Es decir, muchas veces estos modelos al menos lo que nosotros nos hemos encontrado, son modelos muy complejos hidráulicamente que tienen todas las tuberías y todos los nodos en él, porque se utilizan para otro tipo para otros temas, pero en lo que es la calidad no es tan relevante y se pueden simplificar y hacer simulaciones más rápidas. Entonces yo creo que con un proceso previo de simplificación de la red seguramente sí que se podría aplicar a cualquier tamaño de red. Bueno, muchas gracias, Beñat. La próxima pregunta es para María, de Teresa. Pregunta qué coste tiene el abastecimiento de Valencia mantener los compuestos sápidos por debajo del límite de detección humano. Bueno, pues a ver, en el abastecimiento de Valencia me voy a referir al área metropolitana. Sí que es verdad que tenemos tratamientos de carbón activo en polvo y también oxidación avanzada, y solo el carbón activo estaríamos hablando de en los años que hemos detectado eventos. Igual estaríamos hablando de unos 95 toneladas que en aquellos momentos pues, se traducía en unos 120.000 euros, pero que ahora con la situación económica actual no sé a cuánto podría subir. Vale, perfecto. Pregunta para Miriam. Nos pregunta Andrea si hay metodología estandarizada para la determinación de todos esos compuestos emergentes en aguas, tanto potables como residuales, en las concentraciones en las que puede aparecer en estas matrices. Si hay algún tipo de metodología estandarizada. Bueno, sí que hay algunas metodologías que están en las EPAs y, sobre todo, que se toman como ejemplo para desarrollar metodologías, pero como son contaminantes todavía emergentes y no están legislados, pues tampoco es que sea obligado determinarlos de una determinada manera, pero que sí que hay como unas tendencias generales que se están siguiendo, sobre todo esto en base a las EPAs que están disponibles, pero que se están mejorando con la instrumentación actual, porque ya han quedado un poco desfasadas algunas de ellas. Entonces siempre estamos como yendo mucho más allá, ¿no? Con todos los nuevos avances que tenemos en analítica, lo cual es muy bueno. Muchas gracias, Miriam. Bueno, dirigida a Carlos. Santos Paunero
A ver, que me ha cambiado la app y se me ha perdido. Vale. ¿Habéis estudiado la relación entre la aparición de trialometanos y aloacéticos? No lo hemos estudiado directamente, pero bueno, sí que es verdad que estamos en valores muy bajos de ambos dos. Muchas veces incluso por debajo del límite de detección. Vale, muchas gracias. Bueno, dirigida a Beñat. Podríamos aspirar, bueno, por parte de Jairo, podríamos aspirar a tener gemelos digitales que incluyeran herramientas de ayuda a la decisión con estos modelos de calidad de agua que estáis desarrollando. Hombre, yo creo que sí. O sea, a mí me gustaría pensar que sí, al menos, y es a lo que se está atendiendo, a lo que todo el mundo está queriendo introducir. Para eso están también los PERTES y una financiación potente, ¿no?, para tratar de digitalizar el agua. Y además creo que este tipo de modelos que nosotros desarrollamos son muy complementarios, porque tienen varias funciones, ¿no? Yo no soy un experto en temas de datos, de inteligencia artificial, pero sí que es verdad que muchas veces la problemática viene por no tener datos suficientes. Yo creo que este tipo de modelos nos puede proporcionar una gran cantidad de datos sintéticos con los que complementar ese entrenamiento que requieren las herramientas basadas en datos. Y sin entrar en tanto detalle, también nos puede ayudar en el tratamiento de datos para saber si los datos que estamos obteniendo son adecuados o no, ¿no? Si un dato es muy diferente a lo que nos da un modelo mecanicista que está comprobado y validado, en principio es un dato sospechoso para tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que es una herramienta, este tipo de modelos, que pueden ser muy complementarias a todo lo que se está viniendo y que puede ayudar a ese desarrollo. Vale, muchas gracias, Beñat. A ver, alguna pregunta más. Por ejemplo, a Miriam, sí que quería saber si en el proceso VLED que tenéis de oxidación avanzada estáis planteando, empleando ozono o algún otro reactivo que consiga potenciar el efecto oxidativo, y eso por un lado. Y por otro lado, si nos puedes hablar un poco de los niveles de bromuro que tenéis y si estáis encontrando o esperáis la formación de bromatos. La primera era que si íbamos a usar reactivos... Si estáis pensando en emplear algún reactivo para potenciar el efecto de la tecnología VLED. Ozono y peróxido de hidrógeno en combinación, uno u otro. Estamos contemplando varios escenarios. Y luego, en cuanto a la potencial formación de bromatos, evidentemente es algo que nos preocupa, y por ello lo primero que hicimos fue desarrollar una metodología que sea capaz de llegar a límites de cuantificación mucho más bajos para los bromuros, para ver primero qué cantidades de bromuros tenemos en las aguas, para ver luego cuánto podremos potencialmente obtener de bromatos. Y con la información que tenemos hasta ahora, lo que podemos decir es que no creemos que los bromatos que se puedan formar estén por encima de los niveles vigentes de la legislación, pero bueno, evidentemente estamos todavía en campaña analítica y veremos si tenemos ese problema o no. Vale, muchas gracias, Miriam. A María, una muy rápido, si nos puedes hablar un poco de los límites de detección de las sustancias sapidas, quizás desde el punto de vista normativa y punto de vista de abonados. Pues por una parte, la Organización Mundial de la Salud marca el límite en 0,01 microgramos por litro. Pero sí que es verdad que al no suponer un riesgo para la salud, pues la normativa no es demasiado exigente en este sentido. En el nuevo Real Decreto sí que se resalta que se considera una situación anómala cuando las concentraciones medidas son del doble del promedio de los 3 últimos años. Entonces jugamos con esos valores. Y después ya técnicamente sí que son diferentes los límites de detección para la geosmina y para el MIB. Y en el caso de la geosmina está en el orden de 1 nanogramo y en el caso del MIB de 5. Ajá, muy bien. Bueno, y última pregunta, Carlos. Pregunto por qué utilizáis en Canalisa el segundo la monocloramina como desinfectante residual. ¿Cuál es el objetivo? Pues fundamentalmente debido a la amplia red de distribución que tenemos, que tiene más de 17.000 kilómetros de tuberías, y debido a su buena permanencia como desinfectante final residual y a sus bajas reactividades con la materia orgánica. Al final hacen de un compuesto que funciona bastante bien. Muy bien.
Bueno, pues hasta aquí la última sesión de la mañana. El primero, agradecer a los 4 vuestras ponencias y también la respuesta a las cuestiones. Una cuestión importante de logística es que ahora vamos directamente a la comida, que va a ser en el restaurante que está en la 3ª planta, ¿vale? De todas maneras, habrá personal fuera que os dará indicaciones para poder acudir y nos vemos a las 3 puntuales para la sesión de la tarde, donde tenemos presentaciones sobre economía circular. Muchas gracias.